A su vez, pueden existir intérpretes que pueden ser definidos como profanos o como especialistas. Y como dentro de estos intérpretes denominados especialistas, a su vez existen intérpretes auténticos de la norma constitucional y también de la norma legal. Hemos analizado cómo será un proceso de interpretación de la normativa constitucional y cómo esta interpretación de la normativa constitucional a su vez tiende a generar graves problemas dentro de la interpretación. ¿Por qué generan graves problemas las interpretaciones desde la perspectiva constitucional? Debido a la forma como está estructurada la norma de la Constitución. Las normas constitucionales están configuradas como normas ambiguas, como normas de textura abierta, caracterizadas por su gran nivel de indeterminación. En aquel sentido, podemos observar que existe un concepto de interpretación desde la perspectiva de Miguel Carbonell doblemente antiguo. ¿Y por qué menciona el autor que existe una doble ambigüedad en el ámbito de la conceptualización de la interpretación? En primer lugar, va a manifestar que esta doble ambigüedad suele hacer referencia al significado del texto normativo o a la calificación jurídica de un supuesto de hecho. Interpretación puede darse en aquel sentido en abstracto o en interpretación en concreto. La interpretación, por lo tanto, va a ser concerniente, por un lado, un sistema jurídico, pero aquel sistema jurídico puede ser ambiguo, confuso y también contener excepciones. Entonces, vamos a ver cómo, en la mayoría de casos, estas interpretaciones constitucionales pueden dar lugar a diversos significados. Ya señalábamos antes del receso el ejemplo de la vivienda digna y cómo puede ser interpretada desde distintas perspectivas. Menciona Carbonell que todo intérprete se aproxima a los textos con proposiciones teóricas que condicionan a su vez su interpretación. No es lo mismo realizar una interpretación desde una perspectiva del positivismo jurídico que una interpretación desde la teoría garantista, por ejemplo. Vamos a ver cómo el intérprete va a ir condicionando de cierta manera elementos propositivos a la hora de formular su interpretación en casos específicos con normas concretas. La segunda ambigüedad señalada por Carbonell está dada porque el vocablo de interpretación hace referencia en unas ocasiones a un acto de conocimiento, es decir, a un acto de decisión, o también puede ser producto de un acto de creación normativa. En virtud de aquello podemos tener los siguientes parámetros. Primero, una interpretación cognitiva, cuando se refiere a un acto precisamente de conocimiento. Identificar, por lo tanto, diferentes significados posibles del texto sin escoger ninguno de estos significados en específico. Pongamos un ejemplo de esta interpretación cognitiva, ¿no es cierto? Si yo quiero decir, por ejemplo, que puedo entender por el principio del debido proceso, puedo tomar varios elementos interpretativos y puedo decir que el debido proceso, parafraseando a Jorge Zavala Vaquerizo, es ese axioma madre del cual se desprenden un conjunto de derechos y garantías constitucionales, ¿no es cierto? Puedo tomar otro elemento, por ejemplo, de este mismo debido proceso, y puedo señalar, la Corte Constitucional Ecuatoriana ha mencionado que el debido proceso comprende un conjunto de derechos que, articulados en su conjunto, pretenden fomentar la tutela jurídica, pretenden tutelar los derechos de la defensa, pretenden tutelar una aplicación de lo que es la teoría de la justicia en un contexto constitucional. Puedo interpretar que el debido proceso, desde una perspectiva del derecho, ¿no es cierto?, de los derechos de Carlos Bernal Pulido, por ejemplo, tiene una doble dimensionalidad como derecho y como garantía constitucional. Miren, ¿qué he estado realizando a través de aquello? Una interpretación desde una perspectiva cognitiva. Yo tomo varios elementos conceptuales y en base a esos elementos conceptuales me estoy generando una interpretación futura. Pero también la interpretación puede tomar un elemento a través de la interpretación decisoria, es decir, elegir un significado determinado en el ámbito de significados identificados en la fase cognitiva. ¿Qué es lo que hago yo en un momento determinado? De estos tres, miren ustedes, conceptos que escogí previamente en la fase cognitiva, voy a decidirme por uno de ellos, ¿verdad? Entonces yo quiero decir
Que, por ejemplo, en el Ecuador existe una doble dimensionalidad del debido proceso y estoy tomando una posición jurídica, estoy tomando una decisión respecto a estos elementos cognitivos. Y voy a decir, el debido proceso en el Ecuador evidencia una doble dimensionalidad como un derecho autónomo directamente tutelable que se expresa a través de la acción extraordinaria de protección, por ejemplo, cuando se menciona que esta garantía protege derechos constitucionales y también el debido proceso. O puedo decir que evidencia otra dimensión como garantía constitucional que permite la satisfacción o tutela de otros derechos constitucionales. ¿Cuál sería ese derecho constitucional? La justicia, por ejemplo. La defensa, por ejemplo, miren ustedes. Entonces lo que yo hago es tomar una decisión y realizar una interpretación condicionándola a uno de estos elementos cognitivos señalados previamente. Y luego, menciona el autor, nosotros también podemos tener una interpretación creativa. ¿Qué significa esta interpretación creativa? Significa atribuir a un texto un nuevo significado, ¿verdad? Es decir, no tomo como referente ni lo que dice Carlos Bernal Pulido, ni lo que dijo la Corte Constitucional Ecuatoriana, ni lo que dijo Jorge Zavala Vaquerizo, por ejemplo, respecto al debido proceso, y emprendo una interpretación creativa. Creo un concepto nuevo de lo que yo entiendo como debido proceso, miren ustedes. Entonces podemos ver cómo se pueden dar estos niveles de ambigüedad dentro de los elementos interpretativos de las normas. Entonces, si yo pongo un ejemplo, ¿qué entiendo por la norma del artículo 76 de la Constitución ecuatoriana? Miren ustedes, puedo partir de elementos cognitivos, puedo partir también de elementos decisorios, o puedo partir a su vez de elementos creativos. Nada me impide que yo realice una nueva creación en el ámbito interpretativo de lo que yo entiendo como debido proceso en base al artículo 76 de la Constitución del Ecuador, por ejemplo. Por favor. Esto nos lleva también de la mano el concepto mismo de lo que es constitución. Y vamos a ver cómo el autor menciona que la Constitución ha sido definida como un conjunto de normas que regulan la organización de los poderes públicos y también las relaciones del Estado con los ciudadanos o con los particulares. Por lo tanto, manifiesta Carbonell que la interpretación constitucional va a ser un serio acto de operaciones relativas al significado de las constituciones, y Carbonell hace un énfasis a las constituciones, sobre todo escritas. Por lo tanto, manifiesta que esa interpretación constitucional es producto del análisis sociológico de un comportamiento. Es decir, cuando nosotros analizamos elementos que van más allá de las disposiciones normativas positivizadas y enfocamos elementos sociológicos, hablamos de otra fuente del derecho que es la costumbre. Por lo tanto, hablamos de unas constituciones no escritas bajo el argumento de Miguel Carbonell. Siguiente. Nosotros podemos ver cómo a través de la historia la teoría de la interpretación ha ido evolucionando permanentemente. En primer lugar, tenemos una interpretación basada en la Ilustración. ¿Cómo se entendía la interpretación constitucional a partir de la Ilustración? Pues simplemente a través de la frase acuñada por Montesquieu. ¿Cuál era esta frase? El juez es la boca de la ley. Por lo tanto, la interpretación de la norma constitucional estaba directamente relacionada con esta soberanía parlamentaria. El juez no podía realizar interpretaciones que vayan más allá de lo que decía el frío texto legal. Pero vamos a ver cómo empieza a avanzar este proceso de evolución de la teoría de la interpretación constitucional. Y luego tenemos un neocognitivismo contemporáneo, expresado a través de la diferenciación entre los denominados casos fáciles y los denominados casos difíciles para lograr una correcta interpretación. Cuando nosotros asociamos esta teoría de los casos fáciles y los casos difíciles, viene inmediatamente a nuestra mente, ¿quién? Un autor que ustedes deben haber leído y deben haber escuchado permanentemente, que es Ronald Dworkin. Ronald Dworkin, a través de su famoso debate con Herbert Hart, va a establecer estos elementos diferenciadores entre los casos fáciles y los casos difíciles. Va a mencionar que existen casos fáciles en donde la teoría de la interpretación constitucional amerita procesos de asimilación interpretativa propia de estos casos fáciles. Es decir,
podemos acudir a métodos como la interpretación textual, la interpretación gramatical, la interpretación textualista para solucionar estos casos. Pero nos va a decir Harry de Working que también existen casos difíciles, miren ustedes. Y en estos casos difíciles, la carga argumentativa y los métodos de interpretación empleados tienden a ser muchísimo más complejos. Allí ya no basta simplemente el empleo de métodos literalistas o textualistas, sino que necesitaremos otros métodos, como por ejemplo la proporcionalidad, como por ejemplo la ponderación de derechos, como por ejemplo la teoría del contenido esencial. Entonces podemos ver cómo se va dando una evolución en esta teoría de la interpretación constitucional. Luego tenemos el escepticismo realista, basado precisamente en el realismo norteamericano del siglo XX, y señala que antes de la interpretación no existe ningún sentido objetivo de los textos normativos. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría realista de la interpretación? Las disposiciones normativas, antes de que lleguen a sus intérpretes, simplemente son textos abstractos que no tienen sentido. ¿Qué va a manifestar la teoría realista? Que precisamente el ejercicio interpretativo, el ejercicio hermenéutico cotidiano es el que permite una asimilación real de lo que quiere decir una determinada norma constitucional. Entonces podemos ver cómo se va asimilando estas conceptualizaciones dentro del derecho constitucional y cómo evoluciona la teoría de la interpretación. El siguiente, por favor. Ya habíamos mencionado quiénes pueden ser intérpretes de la Constitución y manifestábamos que pueden haber intérpretes privilegiados que se denominan los intérpretes auténticos y también intérpretes que están diseñados a través de distintas variables. Cualquiera de nosotros puede ser intérprete de la Constitución. Sigamos, por favor. Podemos ver entonces cómo existe la conceptualización de la Constitución que va a diferir dependiendo de los momentos históricos. Como manifestábamos el día de ayer, no es lo mismo una teoría de la interpretación desde la perspectiva de un Estado absoluto que la teoría de la interpretación desde una perspectiva del Estado de Derecho y luego una teoría de la interpretación desde la teoría del Estado constitucional de Derecho. Frente a toda esta realidad, nosotros nos encontramos de por sí con un problema que tiende a ser resuelto. Miren, hemos analizado cómo ha ido evolucionando la teoría de la interpretación a través de la historia de la humanidad y a través de la ciencia del derecho. Hemos visto cómo permanentemente se ha ido cambiando el modelo positivista en donde el juez era simplemente la boca de la ley hacia un nuevo modelo en donde existe un mayor activismo judicial. Nosotros podemos ver cómo en la realidad constitucional ecuatoriana, con el paradigma del Estado constitucional de derechos y de justicia, los jueces adquieren una nueva connotación, un juez activo, un juez creador de derecho, un juez que de cierta manera tiene en sus manos este poder decisorio a través de la interpretación. Pero aparejado a aquello, nos surge también una gran inquietud. ¿Cómo nosotros, de cierta manera, no podemos caer dentro de una arbitrariedad en el ámbito del decisionismo judicial? ¿Verdad? Si nosotros acusamos en un momento determinado al legislador de realizar interpretaciones antojadizas que no tienden precisamente a establecer o a tutelar derechos de un determinado sector, ¿cómo nosotros garantizamos que esas decisiones tomadas por parte de jueces y juezas no caigan en ese mismo vicio, en ese vicio decisional, ¿verdad? Ustedes se preguntarán, es cierto que tenemos un nuevo modelo de Estado, un nuevo rol que asumen los operadores de justicia dentro de este Estado constitucional de derechos y de justicia. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros podemos, de cierta manera, determinar que esas decisiones, esa interpretación realizada por los jueces,
no sea arbitraria y no sea discrecional. ¿Cómo nosotros garantizamos aquello? Pues precisamente nosotros vamos a garantizar aquello a través de los denominados métodos y reglas de interpretación constitucional. ¿Y por qué vamos a garantizar aquello? Porque recordemos que quien realiza una interpretación no es una máquina. Quien realiza la interpretación de una norma jurídica, constitucional y legal es una persona. Y al ser una persona, está esta persona dotada de sesgos ideológicos, de sesgos políticos, de sesgos religiosos. No podemos, entonces, de cierta manera, nosotros condicionar a una mecanicidad, un criterio de interpretación, porque quienes realizan interpretación son personas, son seres humanos. Para evitar esta arbitrariedad, desde la perspectiva constitucional, se van a diseñar lo que suele denominarse como los métodos y reglas de interpretación constitucional. ¿Qué se busca con aquello? Se va a decir, miren, señores intérpretes, ustedes pueden realizar la interpretación que crean pertinente, pero para que su interpretación sea técnica, deben observar el cumplimiento de determinados métodos o de determinadas reglas de interpretación constitucional. Vamos a señalar los elementos diferenciadores de estos métodos y reglas de interpretación constitucional. Miren ustedes. De manera didáctica, nosotros vamos a separar estos métodos de interpretación en dos grandes campos. ¿Cuáles van a ser estos dos grandes campos de interpretación? Los denominados métodos clásicos de interpretación y los denominados métodos constitucionales de interpretación. ¿Cuáles son estos métodos clásicos de interpretación constitucional? Los métodos clásicos de interpretación son los que nosotros tradicionalmente hemos venido estudiando, ¿verdad?, a través de nuestro proceso de formación académica. Son los métodos que von Jering, que Savigny fueron desarrollando a través de la historia. Son los métodos que están presentes en el título preliminar del Código Civil ecuatoriano, por ejemplo. ¿Cuáles son esos métodos de interpretación normativa y de interpretación constitucional? El método gramatical, recuerdan ustedes, el método lógico, el método histórico, el método sistemático, el método teleológico. Nosotros tradicionalmente hemos venido empleando estos métodos de interpretación dentro de nuestra realidad jurídica. El método gramatical. ¿En qué consiste este método gramatical? Es en darle precisamente un sentido gramatical a las palabras que integran una determinada norma jurídica. Pongamos un ejemplo de empleo de este método gramatical. Si yo quiero definir lo que es el Estado constitucional de derechos y de justicia, por ejemplo, si quiero interpretar el artículo 1, miren ustedes, de la Constitución ecuatoriana, puedo como intérprete utilizar este método. Y gramaticalmente voy a empezar a buscar un justificativo al tenor de las palabras que integran dicha normativa constitucional. Y voy a empezar a decir, bueno, el Ecuador es un Estado constitucional. Bueno, ¿qué se entiende por Estado? ¿Qué se entiende por Estado constitucional? Luego, de derechos. ¿Qué se entiende por derechos? Luego, ¿qué se entiende por justicia? ¿No es cierto? Soberano, democrático, etcétera, etcétera. Busco, miren ustedes, el tenor literal que tiene una determinada disposición normativa. Y estoy desentrañando entonces este espíritu gramatical o textualista dentro de la interpretación constitucional. El empleo del método lógico de interpretación. ¿En qué consiste ese método lógico de interpretación? Recordemos cuando en pregrado nos enseñaban una disciplina que se llamaba lógica jurídica, ¿verdad? Y recuerdan ustedes las famosas premisas, ¿no es cierto?, que nos enseñaban nuestros docentes en aquella época. Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Nosotros también podemos utilizar este método de interpretación para solucionar problemas jurídicos puestos a nuestro conocimiento. Miren, ¿cómo se expresa este método lógico? El típico ejemplo es el ejercicio interpretativo que realizan los jueces en materia penal, por ejemplo.
¿no es cierto? ¿Qué hacen los jueces en materia penal? Un empleo permanente del método de interpretación lógica, una premisa mayor. ¿Cuál es la premisa mayor? La premisa normativa, ¿verdad? Una norma, miren ustedes, una conducta que está tipificada dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, por ejemplo. Una premisa menor. ¿Cuál es la premisa menor? Los elementos fácticos frente a una determinada conducta, ¿no es cierto? Pues vamos a ver cuáles son los elementos fácticos de una determinada situación. Y luego tenemos una sanción que viene a ser la conclusión final, a la cual se llega luego de todo un proceso penal respectivo. Poniendo esto a través de un ejemplo que señalábamos ayer, puede ser, miren, el delito, por ejemplo, de homicidio. ¿Qué sucede? Se da una primera situación, ¿no es cierto? Juan mató a Pedro. Ese es el problema jurídico que se plantea dentro de mi interpretación. A mí como juez me llega esta noticia criminis de que Juan mató a Pedro. ¿Qué sucede en un momento determinado? Yo me voy a encargar de interpretar lo que dice la norma penal respectiva y voy a tomar en cuenta el caso penal. A ver, primero, si Juan mató a Pedro, puede estar encasillado dentro de un tipo penal específico, ¿no es cierto? Que es el dar muerte a una persona, los delitos contra la vida. Tengo una premisa mayor, se trata entonces de un delito contra la vida y luego los fiscales me van a ayudar para definir de cierta manera estos elementos del tipo penal. Luego, yo puedo ver que tomaré una premisa menor que me está dada por los elementos fácticos del caso puesto a mi conocimiento. Si es que Juan dio muerte a Pedro sin que haya mediado ninguna otra situación o circunstancia, yo puedo llegar a una conclusión de que es un delito de homicidio. Pero si es que Juan mató a Pedro con armas, despoblado, en pandilla, etcétera, etcétera, voy a decir que la consecuencia de esa conducta será diferente y será un delito sancionado con una pena de asesinato. Pues podemos ver cómo se emplea, de cierta manera, métodos de interpretación lógicos para llegar a solucionar un problema jurídico interpretativo puesto a nuestro conocimiento. Un método histórico de interpretación. En muchas ocasiones nosotros debemos valernos de la historia para lograr una adecuada interpretación de una normativa jurídica, de una normativa constitucional. Pongamos un ejemplo respecto a una determinada norma que fue muy polémica en la realidad jurídica y constitucional ecuatoriana. La famosa detención en firme, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes la detención en firme cuando existía en la realidad jurídica constitucional ecuatoriana? Si nosotros analizamos esa disposición normativa en el contexto actual, diremos esa disposición normativa es flagrantemente inconstitucional, ¿verdad? Hubiese sido flagrantemente inconstitucional. Pero analicemos históricamente por qué en un momento determinado esa disposición normativa estaba vigente en la realidad jurídico-penal del Ecuador. Miren, entonces nosotros nos retrotraemos históricamente, utilizamos el método de interpretación histórica y nos vamos a encontrar con una realidad. ¿Cuál fue esa realidad? Recuerden ustedes que previo a la emisión de esta norma, ¿no es cierto?, como era la detención en firme, en la realidad constitucional procesal ecuatoriana se dio una marcha blanca en la ciudad de Guayaquil. Todos nosotros debemos recordar aquello, es historia reciente en el Ecuador. ¿Qué sucedió luego de esa marcha blanca? Miren, el legislador, ¿no es cierto?, emitió unas reformas al Código de Procedimiento Penal de aquella época. ¿Recuerdan ustedes la famosa Ley 101/2003? Si mi memoria no me falla, fue la que creó precisamente esta figura de la detención en firme en el Ecuador en aquella época. Miren, ¿cómo nosotros encontramos un justificativo para aquello? Recordemos nuevamente lo que analizábamos ayer. ¿Quién era el ente encargado de interpretar la Constitución y la ley de un modo obligatorio en el modelo de Estado ecuatoriano de 1998? El legislador. Y al ser el legislador, miren ustedes, estaba precisamente autorizado, de cierta manera, a emitir estas disposiciones normativas y de cierta manera nosotros podemos ver a crear estas instituciones jurídicas. Se creó la figura de la detención en firme que luego fue declarada inconstitucional por el ex Tribunal Constitucional ecuatoriano, como nosotros recordamos.
Pero miren, a través de la historia hemos logrado una interpretación de una determinada disposición normativa. ¿Qué más podemos encontrar? Un método de interpretación sistemático. Nosotros no podemos realizar interpretaciones aisladas. Siempre debemos realizar una interpretación de las normas como un sistema armónico. No podemos realizar una interpretación descontextualizada. En muchas ocasiones, miren, los intérpretes lo que hacen es ni siquiera tomar una norma jurídica completa, sino tomar las partes, ¿no es cierto?, aisladas de una norma para justificar lo que me conviene dentro de mi argumento. Esto no puede realizarse. Se debe siempre realizar una interpretación acorde con todo un sistema jurídico. En este caso, obviamente, un sistema jurídico constitucional ecuatoriano. Luego tenemos un método de interpretación teleológico. El método de interpretación teleológico busca, sobre todo, el desentrañar cuál es el fin por el cual se creó una determinada disposición normativa. Vamos a desentrañar cuál es el fin con el cual se crea una norma jurídica. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo una disposición normativa que menciona que a las personas que adeudan, a los padres de familia que adeuden pensiones alimenticias, serán privados de la libertad ambulatoria, yo obviamente tengo que buscar a través de un método de interpretación teleológico cuál es el fin que persigue esa disposición normativa. ¿Cuál es el fin que persigue esa disposición normativa? La tutela y protección de un principio que está reconocido en la Constitución como es el interés superior del menor. Y miren, y a través de aquella interpretación voy a crear mi red argumentativa que tienda a fundamentar mi fallo, mi resolución, mi argumentación contenido en una resolución determinada. Como nosotros podemos ver, tradicionalmente nosotros hemos venido empleando de manera permanente estos métodos de interpretación constitucional desde una perspectiva clásica. Cotidianamente nosotros lo hemos venido realizando de esta manera. Pero nosotros vamos a analizar, además de estos métodos clásicos, también los métodos de interpretación constitucional. Y aquí se genera uno de los graves problemas dentro de nuestra realidad jurídica. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro sistema, ¿no es cierto?, constitucional, si bien es cierto que es una tradición histórica permanente, pero el empleo de métodos constitucionales es de reciente data dentro de la realidad ecuatoriana. Dentro de estos métodos de interpretación constitucional, nosotros tenemos un gran referente normativo. ¿Cuál es el referente normativo respecto al empleo de estos métodos de interpretación constitucional? El artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Este artículo 3 nos va a ir detallando cuáles son los métodos de interpretación que nosotros podemos emplear. ¿Y cuáles son los métodos generales que se señalan? En primer lugar, nosotros nos encontramos con los denominados métodos de solución de antinomias. Los métodos de solución de antinomias son conocidos teóricamente también como la famosa subsunción. Y miren, este método de conflicto normativo, porque un conflicto de antinomias es simplemente el conflicto entre dos o más normas jurídicas, puede ser solucionado a través de tres categorías específicas. ¿Cuáles son esas tres categorías que se han establecido para solucionar problemas? Son, primero, la jerarquía, la temporalidad y la especialidad. Y miren, este método de la subsunción, de la solución de antinomias, tan mitificado, es un método que tradicionalmente nosotros lo hemos venido implementando como intérpretes constitucionales y legales. Miren, si yo tengo un conflicto entre dos normas jurídicas, una antinomia jurídica, entre una norma contenida en una ley jerárquicamente superior y una ley jerárquicamente inferior, yo puedo solucionar ese problema a través de la categoría normativa conocida como jerarquía.
Si tengo un conflicto entre una norma contenida en el Código Orgánico de la Función Judicial, por ejemplo, y una norma contenida en el Reglamento de Sorteos y Casilleros de la Función Judicial, por ejemplo, yo puedo solucionar ese problema aplicando precisamente el método de solución de antinomias y la categoría de jerarquía. ¿Cuál será el resultado de mi interpretación? Pues simplemente que la norma jerárquicamente superior, el Código Orgánico de la Función Judicial, va a ser la norma que use yo como intérprete para fundamentar mi actuación y resolver el problema jurídico puesto a mi conocimiento. ¿Qué estoy generando con aquello? Miren, una argumentación conforme a una técnica y a un método constitucional. Puede suceder que en otras ocasiones yo me encuentre, en cambio, en un conflicto entre una ley anterior y una ley de nueva data. Frente a esta realidad, de igual manera, como intérprete, yo puedo utilizar esta categoría de la temporalidad. Como ustedes saben, el derecho es dinámico, el derecho evoluciona, cambia permanentemente. Si tengo un conflicto entre una ley anterior y una ley nueva, se presupone que la ley nueva revela una realidad actual y vigente en una sociedad. Por lo tanto, yo utilizaré una ley, en este caso, nueva. He utilizado un criterio de temporalidad. Pongamos el ejemplo, el Código de Comercio, que data ya de varias décadas en el Ecuador, frente a una norma como la ley de leasing, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la ley de arrendamiento mercantil está vigente y el Código de Comercio también está vigente. Frente a esta realidad, yo me encuentro con este problema jurídico. Dos normas que se ponen a mi conocimiento y yo no sé cuál de las dos emplear. Pongamos el caso de un arrendamiento con fines mercantiles y un problema en cuanto al traspaso de dominio de este bien. ¿Cuál va a ser la norma que yo emplee utilizando este método de la subsunción? Pues precisamente la norma nueva, ¿verdad? Porque se presupone que está regulando de una manera más actual una determinada situación jurídica. Esto podemos observar que será también dentro del ámbito de la especialidad. Si tengo una norma general por un lado y tengo una norma especial por otra, yo he de emplear la norma especial de manera primigenia por sobre la norma de carácter general. ¿Qué estoy generando con aquello? Miren, criterios de interpretación utilizando los métodos de solución de antinomias. Frente a estos conflictos normativos, yo estoy dando una solución. No estoy utilizando arbitrariamente una norma o de manera antojadiza. Lo que estoy diciendo, he utilizado un método de interpretación de una categoría para fundamentar por qué escogí esta norma y no la otra dentro de mi razonamiento jurídico. El otro método de interpretación constitucional que también lo encontramos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es la famosa ponderación de derechos. Y miren, aquí nos vamos a detener y vamos a dedicarle especial atención a este método, sobre todo por todos los problemas y cómo se ha mitificado la ponderación de derechos en el escenario constitucional ecuatoriano. ¿En qué consiste este método de ponderación? ¿Qué es ponderar de manera general? Ponderar es sopesar, es balancear dos derechos en conflicto. Pero ¿qué sucede dentro del empleo de este método de la ponderación? En muchas ocasiones nosotros podemos ver que se realizan ponderaciones o usos, más bien, del método de ponderación desde una perspectiva antitécnica. ¿Con qué nos encontramos? Con ejercicios hermenéuticos o interpretativos que no realizan ponderación, sino utilizan otros métodos. ¿Qué es lo que nosotros, como ya intérpretes, como especialistas en interpretación constitucional, debemos considerar a la hora de emplear o no este método de interpretación jurídica? Miren, la ponderación parte de un principio que es el principio de la axiología móvil. Si nosotros no creemos en la axiología móvil, jamás podríamos realizar ponderación de derechos constitucionales. ¿Por qué?
Porque como dice Gustavo Zagrebelsky, el derecho es dúctil. Los derechos están en constante movimiento. No existen derechos perennes de cierta manera. Y en aquel sentido nosotros partimos de esta categoría de la axiología móvil para decir que los derechos están en movimiento. Es por eso que en un determinado momento un derecho puede sopesarse por sobre el otro. Caso contrario, tendríamos categorías jerárquicas y categorías estáticas que no nos permitirían realizar la ponderación. Es decir, cuando hablamos de ponderación, partimos del criterio de la axiología móvil. ¿Cuál es otro segundo elemento característico que nosotros debemos considerar cuando vamos a realizar una ponderación de derechos? Miren, la ponderación de derechos desde la perspectiva judicial solamente puede realizarse dentro de casos específicos. La ponderación de derechos es un método de interpretación que es propio de casos específicos. No podemos realizar ponderaciones en abstracto, miren ustedes. Y vamos a ver por qué no podemos realizar ponderaciones en abstracto. ¿Quién realiza una ponderación en abstracto de manera general? El legislador, miren ustedes, cuando creó la norma. Pero nosotros como intérpretes judiciales, jurisdiccionales, siempre realizamos una ponderación dentro de casos específicos. ¿Y por qué realizamos una ponderación dentro de casos específicos? Porque van a ser precisamente las variables de cada caso concreto la que me permita sopesar un derecho en detrimento de otro. Si yo no considero estos elementos particulares de cada caso concreto, no voy a poder atribuir un peso específico a un derecho frente a otro en conflicto. Es por eso que la ponderación es un método que se emplea respecto a casos concretos, a casos específicos. ¿Cuál es otro elemento que nosotros debemos considerar siempre cuando realizamos un ejercicio interpretativo a través del método de ponderación? Miren, las categorías normativas. ¿Recuerdan ustedes el día de ayer cuando analizábamos cómo se pueden expresar los derechos constitucionales? Mencionábamos que los derechos se expresan a través de 3 categorías normativas. Esas categorías eran, recuerdan ustedes, los valores, los principios y las reglas, ¿verdad? Cuando nosotros realizamos esta ponderación de derechos constitucionales, derechos que pueden verse expresados como valores, principios o reglas, siempre debemos realizarlas entre categorías similares. No podemos realizar una ponderación entre categorías disímiles, porque estamos realizando en ese caso cualquier cosa menos ponderación de derechos. Es decir, si nosotros queremos utilizar el método de la ponderación, siempre haremos valor frente a valor, principio frente a principio o regla frente a regla. ¿Por qué no podemos realizar una ponderación de un valor frente a una regla, por ejemplo? Porque aquí estamos abriendo una brecha discrecional. Si yo como intérprete quiero favorecer al sujeto A, por ejemplo, voy a tomar en consideración el valor que es abstracto y generalísimo, ¿verdad? O si yo como intérprete quiero favorecer al sujeto B, voy a tomar una regla que es muy específica, muy delimitada. Esto genera discrecionalidad y esto ya no es ponderación. Es por eso que nosotros siempre debemos realizar una ponderación, valor frente a valor, principio frente a principio o regla frente a regla, que son las categorías normativas por las cuales se ve expresado el constitucionalismo ecuatoriano. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo logro establecer y cómo llego a determinar el empleo de este método de la ponderación? Existen distintos mecanismos por los cuales yo puedo ponderar derechos constitucionales, siempre tomando en cuenta estos referentes. ¿Cuáles son algunos de estos mecanismos? Alexei Julio Estrada, por ejemplo, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional Colombiana, manifiesta que a través de una carga argumentativa yo puedo llegar a ponderar derechos constitucionales, es decir, mediante mis argumentos yo puedo decir que dentro de un caso puesto a mi conocimiento le doy un mayor peso al derecho X frente al derecho Y. Pero ¿qué sucede? Que dentro de una realidad teórica el método, o más bien la técnica más conocida,
dentro de este método de la ponderación es la famosa fórmula del peso de Robert Alexy, que ustedes deben haber escuchado y también estudiado en un momento determinado. Vamos, en estos minutos adicionales, a observar en qué consiste esta famosa fórmula del peso de Robert Alexy. Cabe destacar que cuando analicemos ya los casos reales y específicos, entraremos en mayor detalle respecto a estos métodos de interpretación y el empleo de estas fórmulas. Okay. ¿Qué nos dice la fórmula del peso de Robert Alexy? Robert Alexy nos va a enseñar que todos los derechos constitucionales, cabe destacar que él habla de derechos fundamentales, porque en Alemania hay derechos fundamentales. Nosotros en Ecuador tenemos derechos constitucionales porque todos gozan de igual jerarquía, con la salvedad del derecho al agua, que fue precisamente un lapsus calamity del constituyente con momento determinado, pero todos los derechos gozan de igual jerarquía. ¿Qué sucede respecto a esta fórmula del peso? Robert Alexy nos va a decir que los derechos constitucionales tienen un peso abstracto y un peso concreto. ¿Cómo se va a ir determinando este peso abstracto? El peso abstracto lo va a ir determinando el propio constituyente en unas ocasiones o los tribunales o cortes constitucionales en otras. ¿A qué me refiero con aquello? Miren, ustedes han escuchado hablar, ¿no es cierto?, dentro de la teoría constitucional de los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Miren, constituciones como la colombiana, constituciones como la española, por ejemplo, nos da un listado taxativo de lo que son los derechos fundamentales y nos dice, miren, estos derechos son fundamentales en nuestro modelo de Estado. ¿Qué está generando entonces, en virtud de aquello, el constituyente? Un peso abstracto respecto a estos derechos. Miren, si está dentro de ese listado, obviamente tendrá un peso mayor, tiene un peso abstracto en relación a derechos que no se encuentren dentro de esa categoría. En Bolivia existen incluso derechos fundamentalísimos, miren ustedes. El constituyente, por lo tanto, está generando un peso abstracto dentro de una realidad jurídica y constitucional. ¿Pero con qué nos encontramos dentro de este peso abstracto? Pongamos el ejemplo de la realidad ecuatoriana. Y les formulo este elemento que tiende a complejizarse aún más en nuestro país. Ok, la teoría y la fórmula del peso de Alexy nos dice que existe un peso abstracto en el Ecuador, ¿no es cierto? El artículo 11 de la Constitución ecuatoriana nos dice que los derechos son de igual jerarquía, ¿no es cierto? Es decir, acabamos con esa odiosa separación de lo que eran los derechos de primera, segunda, tercera generación, derechos civiles y políticos, etcétera, etcétera, y todos los derechos son de igual jerarquía. Les formulo la siguiente interrogante. En virtud de aquello, que el artículo 11 dice que los derechos son de igual jerarquía, nosotros podríamos decir que en el Ecuador no existe el peso abstracto. Miren, el constituyente dijo, todos los derechos son de igual jerarquía, ¿cierto? Pero miren, eso no implica que en nuestro país haya desaparecido el peso abstracto de determinados derechos. ¿Por qué? Porque el constituyente, no de forma expresa, pero lo ha hecho a través del desarrollo de la normativa constitucional, ha dotado de un peso abstracto a determinados derechos constitucionales. Derechos, por ejemplo, de grupos de atención prioritaria, ¿no es cierto?, de personas que están en situaciones de vulnerabilidad, de niños, niñas y adolescentes, de mujeres embarazadas, de personas con discapacidad, de adultas mayores, ¿verdad? Nosotros podemos ver que el constituyente ha dotado de un peso abstracto, de un peso adicional respecto a otros actores sociales o respecto a otros, y se puede decir, derechos constitucionales. El peso abstracto, por lo tanto, está dado por el constituyente. De manera general,
o de manera derivada a través de normas adscritas de derecho y es fundamental a través de resoluciones o sentencias de las Cortes o tribunales constitucionales. Y el peso concreto, en cambio, va a estar dado a través de qué o a través de quiénes. A través de los elementos fácticos de cada caso en concreto, de cada caso puesto en nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que hace esta fórmula del peso de Robert Alexy? Lo que hace esta famosa y tan mitificada fórmula del peso de Alexy es simplemente señalar o establecer cocientes numéricos a los derechos que están en conflicto. Mire, ¿qué vamos a hacer? Vamos a auxiliarnos de las matemáticas para solucionar un conflicto utilizando el método de la ponderación. Y pongámoslo dentro de un caso práctico, dentro de un caso pragmático, específico. Y para aquello tomaremos como referencia una sentencia de Corte Constitucional Ecuatoriana. La Corte Constitucional Ecuatoriana, dentro de una acción extraordinaria de protección, en un momento determinado tiende a establecer, miren ustedes, un conflicto entre dos derechos que están en colisión. ¿Qué sucede? Les voy a dar datos generales para poder realizar este elemento interpretativo. Sucede que existe una persona con discapacidad, ¿no es cierto? Esa persona con discapacidad en un momento determinado es demandada por el pago de pensiones alimenticias. Este pago de pensiones alimenticias en un momento determinado puede vulnerar su derecho a una libertad ambulatoria, ¿no es cierto? Existe una regla específica, miren ustedes, dentro de la normativa jurídica ecuatoriana. Si es que no paga pensiones alimenticias, ¿no es cierto?, si no satisface el derecho de alimentos de un menor de edad, pues la persona tiene que ser privada de la libertad. ¿Qué sucede? Que si nosotros realizamos una interpretación textualista propia de un modelo de Estado positivista, diremos que se cumple la regla rajatabla, ¿verdad? No existe excepcionalidad alguna. Pero ¿qué sucede? La Corte Constitucional Ecuatoriana, dentro de esta sentencia de acción extraordinaria de protección, somete precisamente este caso al empleo del método de ponderación de derechos. Y precisamente a través de la fórmula del peso de Robert Alexy va a ir estableciendo cuáles son estos cocientes numéricos de este derecho en conflicto. Y sitúa más o menos lo siguiente. Primero, identifica los dos derechos constitucionales que son objeto de controversia. ¿Cuáles son los derechos que están siendo objeto de controversia? Por un lado, el derecho 1, que va a ser el derecho de los niños, niñas y adolescentes a percibir alimentos, ¿verdad? Aquí pongamos derechos de los niños. Y aquí tenemos un derecho 2, que va a ser el derecho de las personas con discapacidad, que es el padre del menor, de la menor. Okay. Frente a esta realidad, nosotros vamos a generar esta fórmula del peso de Alexy, derecho 1 y derecho 2. ¿Qué debemos nosotros buscar respecto a este derecho 1 y al derecho 2? Primero, su peso abstracto. ¿Cuál es el peso abstracto de este derecho 1? Vamos a ver. Para aquello, Robert Alexy nos va a dar una escala triádica. ¿Qué nos va a decir? Miren, vamos a poner un cociente numérico respecto a la vulneración o grado de afectación de un derecho constitucional, ¿no es cierto? Y vamos a decir que si existe un grado de afectación leve o mínimo, el grado de afectación será B1, si existe un grado de afectación medio, será 2, y si existe un grado de afectación alto, será 3. Okay. Vamos a contrastar esto con el ejemplo. Mire, las personas, derecho 1, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué sucede? Existe un peso abstracto en el constitucionalismo ecuatoriano respecto a los niños, niñas y adolescentes. Sí existe, ¿verdad? La Constitución ecuatoriana ha determinado que gozan de una atención prioritaria, ¿no es cierto? Y está dentro de los grupos vulnerables.
Si nosotros queremos poner un cociente numérico respecto al grado de afectación o cómo está configurado el peso abstracto en el Ecuador respecto al derecho 1, que es el derecho de los niños, debemos darle un cociente numérico. El constituyente le ha dado el peso mayor, ¿verdad? Pongamos un cociente numérico de 3. El peso abstracto, por lo tanto, del derecho 1 será 3. Veamos lo que sucede con el derecho 2, el derecho de las personas con discapacidad. ¿No es cierto? ¿Existe un peso abstracto respecto al derecho 2? Sí existe. El constituyente así lo ha establecido. ¿Cómo establecido? Será leve, medio o alto. Lo ha situado también dentro de los grupos, ¿no es cierto?, de atención prioritaria. Por lo tanto, merece la tutela y protección de las personas y de las instituciones. ¿Cuál sería el grado de afectación de este derecho de las personas con discapacidad? El peso abstracto sería 3, igual, ¿verdad? Entonces, miren, hemos situado en un primer momento el peso abstracto del derecho 1 frente al derecho 2. ¿Qué sucede? Miren ustedes, bajo esta misma lógica. Si es que esa persona, si es que ese padre de familia no fuera discapacitado, por ejemplo, cambia el peso abstracto. Aquí será 3 y aquí será 0, por ejemplo. O será mínimo, será 1, ¿verdad? Pues miren cómo cambia. ¿En base a qué? A los elementos fácticos del caso en concreto, puesto a conocimiento precisamente del intérprete. El intérprete es quien va condicionando esta técnica interpretativa. Si ya tenemos el peso abstracto, ahora nos corresponde determinar cuál es el peso concreto. Recordemos que estaba condicionando el peso concreto, los elementos fácticos del caso, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver cuáles van a ser estos elementos fácticos, la realidad del caso. Vamos a ver por qué debemos sopesar un derecho frente al otro. Y pongamos algunas variables. Derecho 1 y derecho 2. Ok. Pongamos una primera variable, como podría ser, por ejemplo, el derecho a la salud. Pongamos esta variable, salud, frente a esta realidad fáctica del caso concreto. ¿Qué sucede dentro de esta realidad? Miren, ¿cuál es el grado de afectación del derecho a la salud de la persona con discapacidad? ¿Cómo comprobamos aquello? A través de una acción extraordinaria de protección se realiza precisamente la recopilación de información, se piden certificados médicos a las instituciones de salud, se llega a determinar a través de oficios para que se informe la situación de la salud